¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy vamos a tener un invitado, ya está Enrique Mamarena en el estudio, y apenas tengamos el contacto, Delfina Rossi, que estaba previsto que hoy esté en el Partido Justicialista, esta economista, es directora del Banco Ciudad de Buenos Aires, es una persona muy estudiosa de la economía y sobre todo acaba de escribir un libro que quería presentar hoy en el Partido Justicialista y que se suspendió, pero vamos a anticiparle a toda la gente del Partido Justicialista de qué se trata este libro y vamos a hablar un poquito de la política nacional con ella. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, sí, una semana muy particular con mucha política, muchas cuestiones gremiales que tienen que ver con la política y con las decisiones que se están tomando, tanto en el plano nacional como en el plano provincial. De hecho, una de las diputadas nacionales de la provincia de Santa Fe ha decidido salir dentro del bloque de la Unión Cívica Radical. Y este no es un dato menor porque tiene que ver con la interna que hay en el radicalismo, el sector de Evolución, en la provincia de Santa Fe, donde está Maximiliano Puyaro, alineado con Martín Lustó, Giacobetti y demás, que tiene de los 19 diputados una diputada, que es la que deja el bloque en las últimas horas una ruptura después de las discusiones que decía, Leandro N. decía que se doble pero que no se rompa. Bueno, se rompió. Se rompió. Ahora tenemos uno de 12 miembros y otro de 21. Sí. En el bloque radical quedó Mario Barletta. De los 19 diputados nacionales santafesinos, hay 2 radicales. ¿Y los radicales con peluca cuáles son? No, bueno, son 5. Y hay otro que dice que tienen media peluca. Ahí estaría Barletta con media peluca. Porque quedó en el bloque radical que conduce de Loredo. Ajá. Él no se fue del bloque. ¿Y Mane va a conducir el otro bloque? Sí, ahí están poniéndose de acuerdo en eso. Toda la lógica, todo apunta a eso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver, el tema es qué va a impactar, si esto va a impactar después en Santa Fe. Acá yo diría que los radicales están todos juntos hoy en la provincia, no hay ese problema interno. Pero bueno, es lo que está pasando. Y en el medio de todo eso, también aparece el justicialismo con la interna, que finalmente está confirmada, se va a hacer. ¿Viste que te decía? Vos decías que se iba a hacer, yo decía, van a tratar de evitar. La lógica era que no. Claro. Lo que pasa es que me parece que en este momento hay mucha efervescencia, digamos, en los chats donde participan los peronistas. Y estaban exigiendo un poco más de política y de autocrítica y de la posibilidad de que no sea todo a dedo. Lo dijo en la radio, también lo comentó personalmente en otros medios Lewandowski. Basta de poner el dedo, que esto surja realmente o de un consenso todo o de una interna. Bueno, pero si vos haces un repaso en la historia de los últimos años, la última gran interna fue la de Menem Cafiero. Sí. De esa interna, que sí fue importante, muy importante, porque Menem en ese caso, el oficialismo era Cafiero. Y le ganó a alguien de La Rioja con patilla larga que recorría el país y le ganó la interna. Después el justicialismo siempre amagaba, siempre había 2 o 3 que salían, pero finalmente acordaban. Bueno, pero ahí está el tema. Los grandes poderes, que en ese momento, el caso de Cafiero, la mayoría de los gobernadores estaban con Cafiero. Sí. Bueno, acá en Santa Fe el oficialismo estaba con Cafiero. Todos, la mayoría. Muy pocos dirigentes apoyaban, creo que en La Rioja y no sé qué otra Catamarca lo apoyaba a Menem. Y después el resto, todo el mundo jugaba con Cafiero. Pero la base, la gente quería un cambio. ¿Será que también puede dar el batacazo ahora esto? ¿O se va a manejar con todo el poder económico que tiene el sector de Cristina? Bueno, habrá que ver. Por ahora, el gobierno nacional le dijo que no les va a dar los 500 millones de pesos para las elecciones. Y al mismo tiempo le dijo, les prestamos 3.000 urnas. El resto de las urnas, aparentemente van a necesitar 6.500, las van a poner los gremios. Porque son una cartón, ¿qué te presta? Se rompen todas, ¿no? ¿Qué te presta? Te regalo de 3.000 urnas, este es el tema. Nos vamos a ver quién son los de Santa Fe, a ver, sí. ¿De qué lado están? Vamos a ver la foto, señor director. Comenzamos con la lista que lleva como presidenta a Cristina Fernández de Kirchner. Germán Martínez, el actual presidente del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, de Unión por la Patria, un hombre de Rosario, es uno de los que está en los primeros puestos, como vicepresidente. Sí. Bien, seguimos. Agustín Rossi aparece como uno de los consejeros en los primeros puestos también de la lista de Cristina. Después aparece Florencia Cariñano, actual diputada nacional,
que en este caso es de la Cámpora, Sí. claramente. Y la otra santafesina también es de la Cámpora, Lucía Lencina, aquí de esta capital, que está integrando la lista de Cristina. Y aparece entre los 5 santafesinos que esta lista, Alejandra Rodenas. Sí, ella actual diputada provincial. Siempre fue cristinista ella. Sí, sí, porque alguien podría pensar a priori, bueno, tal vez esto representa la pata de los senadores de la provincia. Uno imagina que es a título personal. Sí. Porque de hecho en varias ocasiones fue a Buenos Aires, tejió una muy buena relación con el cristinismo, el kirchnerismo cuando fue diputada nacional, ahora es diputada provincial, pero forma parte de la lista de Cristina para las próximas elecciones. ¿Y la del gobernador La Rioja quién tiene? Quintela, Ricardo Quintela. Aparece en este caso... No, el de ATE no. No, Jorge Molina, Claro. el de la izquierda. Porque, a ver, Jorge Molina es el representante de UPCN y a nivel nacional el número 2 de Quintela también está en el acuerdo nacional. En el acuerdo nacional con UPCN nacional. Sí, sí, por eso aparece Jorge Molina, que no es habitual No, que ocupe cargos así, no. a pesar de que se ha ocupado cargos en la conducción provincial de Santa Fe. Pero bueno, uno dice, ¿cómo? Fue una sorpresa el nombre de Jorge Molina. Pero aparecen otros dirigentes, en este caso Marianela Blangini, También UPCN, ¿eh? también de UPCN, que fue concejala en la ciudad de Santa Fe, fue funcionaria también en la gestión de Omar Perotti, aparece en la lista opositora a Cristina, y aparece una joven dirigente de aquí del centro de la provincia, Natalie Bedini. Sí. Que es dentro de la juventud una de las prominentes figuras que estuvo ligado mucho al partido. Sí, fue la siempre. jefa de vocera, prensa. En su momento ya con Jorge Obey estaba. Sí, Tiene mucha ella ingresa a militancia. la política con Jorge Bay. Sí. Y después militó, digamos, estuvo a nivel nacional, estuvo en el partido acompañando la conducción de Olivera, que fue presidente del PJ. Es decir, Hoy está también en la conducción provincial. Sí, señor. En la mesa de conducción está. Así que una de las jóvenes que también que se suman, pero es la vereda de frente de Cristina. Sí, hay que ver entonces qué va a pasar y cuál es el impacto que van a tener estas dos listas en la provincia de Santa Fe. Hasta ahora, públicamente, se han expresado el sector de Rossi, que integran la lista, el sector de la Cámpora, que también integran la lista, no así los otros sectores. Mirá que en Santa Fe, si hay sectores internos, El movimiento es el Evita, PJ. el movimiento Evita está representado a nivel nacional con figuras nacionales. Sí. No de acá de Santa Fe. Ese que no es un dato menor. Y en muchos casos, algunos que estaban muy cerca del sector de Alberto Fernández, están en la lista con Ricardo Quintela. Algunos sin poner la cara. Sí. Y están levantando el teléfono. Para ir en contra de Cristina. Esta es la Exacto. verdad. Bueno, vamos a la provincial, que tuvimos unos días bastante movidos con el tema judicial. Sí, sobre todo entendiendo que hoy se realizó una medida de fuerza y fue un paro con asistencia al lugar de trabajo, pero ayer se hubo asamblea en todas las circunscripciones. Mucha gente, lógicamente, todos los empleados, pero además ayer había otro motivo. El motivo fue que juraban los de la Cámara de Ejecución Penal. Sí. Los 3 magistrados. Cuestionados magistrados. Sí, que salieron y sobre todo porque les tomó el juramento el presidente de la Corte. Sí. Y entonces estaban los empleados judiciales en los tribunales esperando el ingreso de los funcionarios del Poder Ejecutivo que participaron de esa jura, que estaban representados básicamente por dos. El ministro Fabián Bastía y el ministro Pablo Cocosión. El ministro que es el ministro de Justicia y Seguridad, o mejor dicho, de Seguridad y Que Justicia. cruzaron caminando, Sí. tuvieron que bancarse todos los cánticos, pero en un gesto de, digamos, de respeto, los saludó a casi todos los empleados que estaban con el megáfono, le dio la mano, ingresó. Sí, no lo trataron, fue bastante hostil Sí. el ingreso y el egreso peor. Aún así, eso se esperaba, el gobernador no estaba en Buenos Aires, después vamos a hablar cuál fue el motivo y entre otras cosas tiene que ver el tema de la hidrovía. Y ese fue lo primero, lo inicial de esta dialéctica también en las últimas horas que se ha dado la pelea, sobre todo con declaraciones en torno a que el gobierno sigue insistiendo con el alejamiento de algunos de los magistrados de la Corte. Y este no es un dato menor, hoy hubo un paro de actividades, se suspendieron todos los tiempos procesales, paralelamente hubo manifestaciones en todos los tribunales de la provincia y, por ejemplo, el presidente de la Corte dijo en las últimas horas que si el gobernador no está de acuerdo con él, que le haga un juicio político. Fue muy fuerte Rafael Gutiérrez. Lo que pasa es que días antes había dicho de que él esperaba alguna respuesta del tribunal o de la justicia, de la Corte,
sobre algunos datos que preguntaba él para poder avanzar, porque si bien se están haciendo ese concurso, quería saber dónde eran los concursos y si se justificaban algunos concursos en un panorama donde no hay plata, entonces optimizar gastos. Pero la Corte también está exigiendo los aportes para terminar las obras que están en funcionamiento, especialmente en la capital. Bueno, hay varios rumores. Entre ellos, hay que recordar que en la Cámara de Diputados de la provincia está a punto de ser tratado en las próximas semanas un proyecto del socialismo que establece elevar a 7 los números de integrantes de la Corte. Que Santa Fe no tenga más tribunal par, sino 7. Pero hay otros que dicen, algo que nosotros ya hemos hablado en este programa, ¿por qué no llevarlo a 9? Sí. Y eso posibilitaría... Y algunos hablan de que esto sería una forma también de federalizar la provincia, dándole la participación a que vengan candidatos a ocupar un lugar ahí en el tribunal, gente de Reconquista, de Venado Tuerto, de Rafaela, bueno, con una mirada... Eso es un cuestionamiento bastante viejo, por así decirlo, porque los ministros de la Corte son todos o de Santa Fe o Rosario. Exactamente. Siempre viene así. Exactamente. Y de hecho, desde las propias circunscripciones piden lo mismo. Hubo un momento que Wiener firmó un decreto sobre eso, que los cambios o los pliegos que tienen que respetar esto, la regionalización de la justicia. Bueno, veremos si se cumple o no al momento de que envíen los pliegos, ¿no? Bueno, otro tema que está generando en la justicia es lo del tema Vicentín, Darío. Bueno, porque salió esta semana justamente la decisión de la Corte de darle lugar a una queja que se había presentado y es el máximo tribunal de la provincia el que ahora va a determinar la cuestión de fondo. Sí, el tema de la queja es de una empresa Commodity, que para que la gente entienda, Commodity en su momento tenía alguna relación con Vicentín. Vicentín le debía una plata, Commodity la hizo fácil, se presentó, pero después, para no tener problema y déficit, transfirió la deuda a los socios. Por lo tanto, quedó vacía de contenido económico, pero quedó ligada a lo que es el concurso. Y tiene un grupo de abogados que están peleando fuertemente en poner palo en la rueda, porque lo que quiere es el desguace de la empresa. Ellos quieren que no se cierre el concurso, que se pueda hacer una oferta y que se venda por pedazos. Porque lo más interesante está en el sur, está en San Lorenzo. Entonces, en desmedro de lo que pasa en Reconquista o en Vicentín, Avellaneda, es decir, quieren separarlo. Y entonces ahí donde estas puestas, digamos, palo en la rueda, están generando inestabilidad a una empresa que durante mucho tiempo, del año 2020 que comenzó el concurso, hasta la fecha mantuvo todos los empleados, no se endeudó, generó utilidades para poder bancarse un tiempito más, digamos, para poder mantener los sueldos, pero esta situación que se puede extender en el tiempo, dicen que con la suma de la sequía, que va a ser un problema a partir del año que viene, el tema del fasón no está garantizado y corre el riesgo de que entre en crisis. Estos palos en la rueda, cuando ya está decidido y está la plata para pagar aquellos que son menos de $30.000, hasta $30.000 está la plata, y a lo que tiene un poco más, hay partida prevista, ahorrada por la empresa para pagar ya y avanzar para que vuelva a tomar la financiación como empresa y no ser vendida por pedazos. Bueno, hay una empresa que pone palo en la rueda y no sé por qué consigue siempre la adhesión de la Corte para avanzar en el tema. Sí, hay un dato no menor en todo esto, es que es el momento en el que sale. Estamos llegando a fin de año. Hace 8 meses la justicia ya homologó el acuerdo. ¿Qué significa? Un acuerdo de partes de cómo iban a pagar. El mecanismo para... A ver, el concurso Ese es una cuestión de privado. Bueno. Acá te dice, tenés que tener la mayoría de la deuda y la mayoría de los deudores, de lo que cantidad de deuda. Pero yo voy a eso, que hace 8 meses se pusieron de acuerdo cómo se pagaba. 8 meses después que se pusieron de acuerdo, que la justicia aceptó, porque se pusieron de acuerdo más tiempo, ¿no? Más Bueno, meses. la Cámara incluida. Aceptó esto, recién ahora la Corte resuelve esta queja. Porque en el medio, en la segunda instancia, que no se presentó Commodity, entró en que pidió una queja que se la rechazaron porque no era temporal. Por eso llama la atención que la Corte le dé aceptación a la queja, que las cámaras y primera instancia ya lo habían resuelto. Por eso es muy dudoso todo esto, muy, muy dudoso. Y pone en riesgo lo que tanto hay algunos dirigentes que armaron la comisión de seguimiento, que son exdiputados algunos, que ahora ya no está más, caso de Giustiniani, de Rubeo, el que sigue es Carlito del Frade, que siguen diciendo que es para defender a los trabajadores, y por lo que estamos viendo,
lo que van a hacer es destruir todo. El otro tema en el plano político tiene que ver con lo que recibió la Junta Ejecutiva del Socialismo, que recibió el trabajo final de ese comité que se había formado para analizar la reforma de la Constitución. De hecho, hubo una discusión interna en el socialismo sobre los puntos que había que reformar y paralelamente, después de que elevaron eso a la Junta Ejecutiva, queda claro que el socialismo primero es reformista, que están a favor de la reforma de la Constitución y que les interesa también el tema de la reelección, que no se oponen. Algunos dicen, ¿se opondrán o no al tema de Puyaro? Ellos mantienen, hay que recordar que tanto Wiener como Bonfatti como Lichi querían la reforma de la Constitución, pero también con reelección. En este caso, el tenor de este trabajo es similar. La pregunta es, ¿hay tiempo de acá hasta fin de año para aprobar esto? Políticamente hay que ponerse de acuerdo y ahí podrían aparecer los tiempos, porque quedan muy pocas sesiones, 3 sesiones para terminar el año parlamentario. Veremos qué ocurre entonces en las próximas semanas. Hubo una reunión interministerial Así donde es. todos los ministros, todos los funcionarios, más diputados se juntaron en Santa Fe. En ATECAS España, ahí estuvo el gobernador, hubo varias personas que hablaron, pero hicieron un balance de la gestión, es la segunda que se hace de este tipo. Con la mayoría de los presentes estaban todos los integrantes de los partidos, excepto uno que no estuvo. Pero Haskin. El intendente Rosario no estuvo. Bueno, yo hablé con Haskin, dice que es un tema para los ministerios, para el poder. Lo que pasa, dice, si yo cesaría en Rosario hubiese estado como estuvo Poletti de Santa Fe en esa reunión, porque era el dueño de casa. Pero algunos funcionarios del gobierno hicieron hincapié la ausencia de él, que molestó a Haskin eso, porque dice, es un tema, es para los ministros, yo tengo que seguir cumpliendo funciones. Estaban los diputados y senadores de todos los partidos, menos de Creo. No estaba ni el diputado provincial de ese partido, ni el senador provincial tampoco. Por eso llamó la atención, ¿no? Pero bueno, Puyaro hizo un balance de la gestión y de hecho convocó al resto a que todos hagan a multiplicar ese efecto, lo que había dicho, y el resumen de lo que habían hecho hasta ahora. Todavía no tenemos un año de gestión. ¿Vemos algo? Por favor. Cuando juramos junto a Gisela, en ese momento nosotros sabíamos que teníamos 1460 días y que si había algo que no nos íbamos a poder perdonar era que pasase esos 4 años y tengamos que decirle a la sociedad santafesina, nos faltó tiempo para hacer las transformaciones que necesitaba la provincia de Santa Fe. Estamos convencidos que los recursos de los santafesinos hay que administrarlos de manera eficiente. Y lo decimos con mucha claridad porque este gobierno no roba. Este gobierno no roba. Ser honesto es fácil. Con no robar alcanza y sobra. Lo difícil es ser eficiente, que uno se tiene que meter en discusiones que lo incomodan y, como decía Felipe, pone capital político arriba de la mesa. Cuando uno tiene que discutir temas complejos, pone capital político arriba de la mesa. Y a veces la política mide esos momentos. Y muchos nos plantearon, miren, no se metan en tantos conflictos a la vez, porque los van a llevar puestos. Y nosotros, cuando charlamos en gabinete, decimos, vamos a meternos en todos los conflictos que nos tengamos que meter, que transformen el estado de la provincia de Santa Fe. Porque tenemos 1460 días, y aunque parezca mucho, 1460 días es poco. Así que yo les pido que sigan adelante, que incomoden, que sean todos los funcionarios sumamente rebeldes y transformadores y reformistas, y que cambiemos las cosas. Esa es la esencia de la provincia de Santa Fe. Santa Fe es la provincia invencible, no porque pusieron ese concepto en nuestra bandera, porque cada vez que vinieron los ejércitos del centralismo porteño a atacarnos, fueron vencidos. Y nosotros queremos cambiar las cosas y vamos a cambiar las cosas. Por eso
estamos convencidos del modelo que estamos llevando adelante. Les pido que sigamos adelante con la misma energía, con las mismas ganas, con la misma garra para poder transformar la realidad. Que Dios bendiga a esta hermosa provincia invencible de Santa Fe. Como le decíamos al comienzo del programa, vamos a tener un contacto con Delfina Rossi. Hoy tenía que haber estado en Santa Fe, cuestiones de agenda, se postergó, pero me parecía interesante no perder el compromiso que teníamos con ella de hacer una nota para que cuente este libro que va a presentar en Santa Fe en los próximos días. Por supuesto que está reprogramada la visita al Partido Justicialista. Quiero que Delfina Rossi la saludemos. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por este contacto. Lamentablemente no he podido llegar hoy hasta Santa Fe por cuestiones de organización, de agenda familiar. Tengo 2 nenes también chiquititos, pero próximamente vamos a alinear los planetas para estar allí. Por eso queremos anticiparle a la gente que ve muchísimo el programa Sin Mordaza, ¿de qué se trata este libro que va a presentar? Conducir al capital. Un título atrapante y que sé que en el mundo del peronismo tiene mucho que ver, así que contame un poquito de qué se trata este trabajo que has hecho. Bueno, este libro, la actualidad del libro, déjame decirte que creo que la trae mucho Javier Milei, ¿no? El propio presidente, cuando habla de eliminar el Estado, de ser un topo de que elimine el Estado, bueno, genera todo el tiempo esta tensión y este intento de simplificar, que allí cuando está el Estado no puede estar el sector privado, no puede estar la empresa, no puede estar el emprendimiento, no puede estar el comerciante, ¿no? Y un poco la idea es salir de esa facilidad, que además es una falacia, es una mentira, y poder recorrer los gobiernos peronistas y los gobiernos kirchneristas, donde sí estuvo el Estado presente, donde hubo una política de planificación, y eso fue muy beneficioso también para el sector privado, ¿no? Y de eso se trata un poco el libro. Ahora, pero haces hincapié en la gestión de Néstor y de Cristina, que un poco ahí donde avanzás un poco tu trabajo, ¿no? Sí, tiene la voluntad también el libro de entender cuáles son los principios de la economía política para un peronista, ¿no? Sabes bien que para el peronismo de Santa Fe no todos son iguales, ¿no? Muchos se dicen peronistas y, bueno, algunos han privatizado el Banco de Santa Fe, otros defendemos un banco público, ¿no? Entonces, esa discusión me parece que es válida darla, y en donde yo resalto que sin enamorarse de los instrumentos, es fundamental tener en claro para qué gobierna el peronismo. Y no es para cualquier cosa, es para justamente generar una mejor redistribución de la riqueza, de los ingresos, y que por tanto se ponga el bien general, el bienestar de todos como principio, y se busque que la economía responda a ese bienestar general, ¿no? Entonces, cuando el Estado se corre y deja que sea el mercado que regule a piacere instrumentos, insisto, como el Banco de Santa Fe, por ejemplo, en realidad se pierden herramientas para el fomento de las pymes, el fomento de la industria de Santa Fe, el fomento de los comercios, que haya, ¿se entiende?, inversión productiva y que se acompañe las infraestructuras que necesitan nuestros pequeños pueblos y ciudades. Eso yo creo que es problemático, ¿no? Cuando el Estado cede su rol de regulador, de ordenador, los que ordenan son las corporaciones, no es que no se ordena, no es que mágicamente el mercado ordena, ordenan otros con otros intereses. Y eso yo creo que termina atentando contra las formas democráticas que defendemos en nuestro país. Ahora, yo no tuve la oportunidad de leer el libro, pero hablas del peronismo, el peronismo de Perón, sí. Y hacemos un paralelismo del peronismo de Perón de allá del 40 y pico a lo que fue después el peronismo de Néstor y Cristina. ¿Se respetaron, se ayornó a los tiempos? ¿Cuál es la diferencia que vos ves del peronismo de aquella época con el peronismo de los últimos tiempos de Néstor y Cristina? Mira, a mí
El primer paralelismo más claro de la relevancia de lo que tiene que hacer el peronismo cuando gobierna, me gusta sintetizarlo de la siguiente manera. Perón establece el Estatuto del Peón Rural, ¿no? Muchas personas en la Argentina del 45 eran explotados en los campos y no tenían ningún derecho, ni de cuánto tenían que pagar, ni eran reconocidos como trabajadores y trabajadoras. Cristina Fernández de Kirchner recién en el 2013 consigue aprobar la ley de trabajadoras de casa particulares, ¿sí? Trabajadoras que nadie las reconocía como tal, que no tenían derechos, que no tenían aportes, que no tenían obra social y que parecía que te estaban haciendo un favor yéndote a limpiar tu casa o cuidándote a tus hijos. Eso es el peronismo. Es la incorporación de los trabajadores al Estado con derechos y reconociendo que hay que poner un límite a la explotación de determinados sectores o sistemas, ¿sí? Esa es la continuidad quizás más clara que podemos encontrar en estos ejemplos simbólicos, ¿no? Luego una continuidad clarísima, importantísima a la hora de gobernar el capital, es incorporar en la gestión pública el largo plazo, la planificación, el entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde se tiene que colocar la Argentina. En el peronismo lo vimos más claros con los planes quinquenales y el plan trienal, pero la verdad es que Néstor Kirchner llegó y armó un ministerio de planificación, ¿sí? Ujú. Cuando ahora el ministerio se llama de destrucción del Estado prácticamente, de regulación del Estado, el ministro Sturzenegger tiene, ¿no? Entonces, teníamos un ministerio de planificación económica, en donde no era magia que se haga una ruta de un lugar a otro, donde se empezó a planificar los gasoductos, donde se empezaron a armar infraestructuras centrales, y lo saben muy bien en la ciudad de Santa Fe, mismo en la Pampa Húmeda, que es la zona rica de nuestro país, hay un déficit de infraestructuras muy grande, ¿no? Tenemos rutas secundarias desastrosas, no llega el gas a todos nuestros pueblos, tenemos serios problemas. Bueno, eso necesita de la planificación del Estado. Y esa continuidad la vemos en los dos gobiernos, ¿no? Y sobre todo, lo central que rige la política económica del peronismo, que es que tanto en el primer peronismo, después en el 75, antes del golpe cívico-militar, así como en el 2015, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se consigue el famoso 50-50, el 50% de participación de los salarios en el producto. Es decir, los trabajadores participan del desarrollo nacional y apalancan el desarrollo nacional a partir de una ampliación del mercado interno y del consumo interno, ¿no? Delfina, a ver, como dirigente política, después te voy a hacer la última pregunta con respecto a lo que se viene ahora en la interna del PJ. Como política, ¿no crees que todavía el peronismo no hizo el análisis de por qué se perdió la elección y por qué llegó Milei a donde llegó? Mira, yo creo que uno puede analizar muchos errores propios, pero lo que me parece más significativo es comprender y darle dimensión a la revolución tecnológica que estamos viviendo con la inteligencia artificial, ¿no? Con las grandes finanzas globales. Y yo antes de charlar con ustedes estaba mirando Bloomberg, ¿no? La gran cadena de noticias financiera, y en estas semanas de lo único que se habla prácticamente es de si Donald Trump gana, el rol que le va a dar hasta en el gobierno como funcionario a Elon Musk, ¿no? Estamos en un cambio de quien desarrolla las tecnologías, el millonario más importante del mundo, podría ser el que esté adentro del gobierno de otro millonario que es Donald Trump, ¿no? Entonces es una democracia de muy baja intensidad, la de Estados Unidos, y estamos en jaque porque tenemos el hegemón occidental con una democracia de baja intensidad, gobernados por millonarios, que poco le interesa un Estado benefactor que redistribuya la riqueza, etcétera, etcétera, y el otro hegemón, que es China, con un Estado absolutista. Y la Argentina me parece que está muy lejos de las dos, de las dos posiciones. Entonces, hoy la tercera posición de la cual habla el peronismo, de pensar un Estado que mancomunadamente planifica, que tiene esta comunidad organizada, que busca
beneficios y poner límites a la acumulación exorbitante de la riqueza, bueno, tiene sentido. Y obviamente encuentra también aquellos que se aprovechan de la batalla cultural y han conseguido que esta ola global de la ultraderecha llegara. Digo, no es casual que con el empoderamiento de Javier Milei lo veamos a Marco Galperín hablando de política y discutiendo como si fuese él un representante electo de nuestro país, cuando es un millonario, pero su única representatividad es que hizo mucha plata, no que genera consensos democráticos. Entonces, tenemos un desafío por delante que me parece que es mucho mayor y que si lo simplificamos a los errores del peronismo, nos perdemos una gran parte de la película de lo que pasa en el mundo. La última para cerrar y agradecerte esta nota. ¿Es bueno que haya interna en el PJ o era conveniente por ahí una lista de unidad? Ya, yo creo que lo bueno es que nuestro partido exista, esté vivo, no esté intervenido y que se generen todas las tensiones que sean necesarias en un año no para poder sostener nuestra herramienta. Durante muchos años el movimiento peronista no usó la herramienta del Partido Justicialista. Yo generacionalmente me entusiasma no tener que renegar de la herramienta porque haya algunos peronistas que le estén dando el apoyo a Javier Milei. Me entusiasma poder discutir la funcionalidad de nuestro Partido Justicialista, no solo como oposición a Javier Milei, sino como alternativa, desde la cual obviamente tenemos que reconstruir consensos entre nosotros y sobre todo para con el resto de la sociedad en una crisis de representatividad que existe, pero en donde yo creo que la sociedad argentina cuando se reencuentra con Cristina Fernández de Kirchner, ve allí la esperanza de esto de lo que decíamos del libro, que existe una alternativa y la alternativa es un Estado que gobierne el capital, que gobierne los intereses de los pocos, que ponga en la mesa los intereses de las mayorías. Yo creo que la memoria emotiva de nuestro pueblo sigue estando en Cristina y ella no solamente es el pasado de lo que grandes cosas que se hicieron, sino también es que tiene una lucidez en mirar hacia el futuro que me parece que nos va a permitir reconstruir esa esperanza necesaria para que el enojo que sienten muchos argentinos y argentinas desde esta crueldad constante se transforme en la fuerza de la renovación que necesitamos. Delfina, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Darío. Gracias, Carlos. En el día de ayer, una reunión en Buenos Aires por el tema de la hidrovía. Fue el gobernador con otros funcionarios. El motivo es el lío que se armó a partir de lo que decretó el gobierno nacional con el tema del calado y la profundidad del calado por el tema de la hidrovía que se va a hacer hasta Timbúes, el mantenimiento de la hidrovía. Y ellos dicen que de Timbúes para Santa Fe no es necesario porque pasa un barco por año. Hay un lío bárbaro y se armó el lío justamente porque dice, Santa Fe queda de lado, benefician a los rosarinos. Hubo una reunión en la Subsecretaría de Transporte en Buenos Aires y entre otras cosas se acordó que el calado de Timbúes hasta acá va a ser 17 pies. Mejor de lo que se proponía antes, que eran 15. Entonces, ¿esto qué permite? Que se pueda hacer el traslado de la mercadería, de la soja y demás por barcaza. Bien. Y no, naturalmente, por el barco. En Buenos Aires se quejan, y en Rosario también, que tienen que poner 37 millones de dólares por año, y por acá pasa un solo barco por año. O dos, creo que en el 2018. Bueno, vamos a una pausa cortita. Ya viene Mamarela para charlar con nosotros. ¿Tenés que hacer algún trámite? Hacelo de la forma más fácil. Solo tenés que escribirle a Munibot. Hola, tengo que renovar la licencia de conducir. Seguí las opciones y listo. Así de simple, sin llamadas que te dejen esperando y sin moverte hacia una oficina. 341-54-40-147. Agéndalo ahora. Munibot, tus trámites en un chat. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa para hablar de un tema candente en todo el país.
pero lógicamente en la provincia de Santa Fe tenemos varias casas de altos estudios, pero fundamentalmente la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral. Está con nosotros el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. ¿Cómo le va? Bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ustedes se han llevado, todo el país habla, pero esto es bueno, que se debata, que se hable de la universidad, cuanto antes no pasaba. Pero ustedes tuvieron una reunión del Consejo Superior la semana pasada donde analizaron el famoso tema de las auditorías. ¿Los auditan ustedes en la ONL? ¿Se puede saber cuánto es el recurso que reciben? ¿Cómo? En algún momento hemos hablado en este programa también de qué pasaba con los gastos de funcionamiento. Bueno, ¿cómo es el tema de las auditorías de la universidad? Bueno, primero hay una ley de administración financiera del Estado que deja muy claro qué son las auditorías y los tipos de auditoría interna y externa y quién debe llevar cada una. Y después está la ley de educación superior, en la cual define quién es el responsable de las auditorías externas en el caso de las universidades. Aquí está. Pero de hecho, a lo mismo que le pasa al gobierno nacional, cada institución del Estado nacional tiene su unidad de auditoría y su lógica de trabajo. Nosotros tenemos una unidad de auditoría interna, ese auditor titular que forma parte de la cabeza de la auditoría, como dice la ley, lo designa el máximo representante de la institución, pero tiene que cumplir una serie de requisitos relacionados con la SIGEN, con la cual nosotros trabajamos en relación a la auditoría interna. Y venimos trabajando desde siempre hasta que el año pasado hubo una decisión interna del gobierno. Un funcionario del presidente, el procurador del Tesoro, le dijo a otro funcionario del presidente, el síndico general de la Nación, está claro que las auditorías externas de las universidades las hace la AGN, entonces absténganse de ser auditores externos. ¿No? Y a partir de ahí hubo una decisión de la SIGEN de desengancharnos a las universidades del sistema. Igualmente, nosotros seguimos trabajando con SIGEN. De hecho, la universidad tiene participación en otras sociedades donde la SIGEN forma parte de la comisión fiscalizadora. Los síndicos de la SIGEN están en Santa Fe. Todas las reuniones de directorio del Parque Tecnológico, del ET10, de la aceleradora Litoral. Y a la vez, en nuestro caso particular, nuestra unidad de auditoría interna está bajo normas IRAN SIGEN. Entonces, además de los que son los comités de evaluaciones, tenemos una auditoría de nuestra auditoría, tanto por IRAN como por SIGEN, que forman parte de las prescripciones para seguir teniendo esa posibilidad. Entonces, ahora nos encontramos, después de 10 meses de asumido el gobierno, en el tire y afloje, no quieren, no deben y demás, que, o casualidad, el funcionario actual del gobierno le dice el mismo funcionario del gobierno, sigan como estaban, que se puede. Entonces estuvimos 10 meses en una discusión, no quieren que se auditen, no pasa nada, o qué sé yo. Y después te retan porque no está auditado. Pero además, son problemas de gestión del propio gobierno, ¿no? A lo cual nosotros no dejamos nunca de enviar. De hecho, nuestro plan de auditoría 2024, nosotros tuvimos que adoptar las normas SIGEN, porque al hecho de que SIGEN dejó de relacionarse con nosotros, no teníamos normativa y constancia interna de cuáles son las normas de la auditoría interna que había que poner. Entonces, tuvimos que sacar una resolución adoptando que en el interior de la universidad las normas de auditoría interna son las normas de SIGEN. Además de eso, nuestro plan de auditoría 2024 obviamente se envió y se consensuó con ellos. Y todos nuestros informes se siguieron enviando, ya no por sistema, porque nos habían sacado, sino por correo electrónico con acuse de recibo de que todo fue enviado. Porque forma parte de nuestra política de calidad. Hoy recibimos una información diciendo, díganme cuáles van a ser los usuarios del sistema que lo volvemos a poner en el sistema. Esa es la realidad en la que tenemos y que fue toda la discusión. Y en esa situación, nosotros fuimos un poco más allá. Estamos trabajando, hemos tomado contacto, obviamente, con la SIGEN y decir, bueno, hagamos una propuesta. Firmemos un nuevo convenio en el cual no solo nosotros nos ponemos a disposición de SIGEN para el trabajo en las universidades, y ahora vamos a ver qué pasa en las universidades con el presupuesto, sino hagamos otra. Pongo mi unidad de auditoría interna, que además tiene calidad, para que permita auditar al gobierno en que nos envíen los fondos, no discrecionalmente, y sino como dice la ley de presupuesto. Entonces, hagamos un ida y vuelta
y lo pongamos, ¿no? Y lo mejor que nos puede pasar a todos es aclarar. ¿Hasta dónde llega la autonomía que tiene cada facultad para el manejo de los fondos? ¿Y hasta dónde están, digamos, el manejo del rectorado sobre las facultades? Nosotros no tenemos distribución presupuestaria de la masa salarial ni en el global por facultades. Nosotros tenemos un único presupuesto. Ese presupuesto lo determina el Consejo Superior y se determina en función de todos los ítems que forman parte del plan estratégico. Entonces, hay gasto de funcionamiento para las facultades, pero la política de recursos humanos y demás es centralizada. Y todo lo que son los programas son centralizados y se ejecutan en las facultades, pero a través de línea de planeamiento estratégico que va más allá de las decisiones de gobierno. Entonces, cuando uno discute, por ejemplo, dice, vamos a poner becas, las becas, no importa de qué carrera sean, de qué facultad, son becas de la universidad y todas son iguales. Cuando uno habla de políticas salariales, todos los docentes de la universidad, en las mismas condiciones, cobran exactamente lo mismo. No hay diferencias en la ejecución presupuestaria. Y en el tema presupuestario, ¿ese ítem salario viene en una partida especial para salario? No. ¿O se la mandan dentro del paquete total? Sí, nosotros tenemos dos formas de acceder al presupuesto del Tesoro Nacional. Cuando se discute presupuesto nacional, si uno entra a la página del presupuesto y lo ve, hay ahora estamos en el artículo 17, donde estábamos en el artículo 12, hay un listado de lo que vamos a recibir por universidad. Y después hay un fondo muy grande, que es alrededor del 30% del total, que queda para manejo de la autoridad política, en este caso la Secretaría de Educación. Sí. ¿Okay? Los fondos que recibimos las universidades por presupuesto también lo ejecuta la Secretaría de Educación. Y ahí, ¿cómo se traduce? Ese fondo, ese crédito presupuestario, se divide en 90% y en 10%. El 90% se estima que es salarial y se divide 13%, porque tenemos los dos medio aguinaldo. Claro. Y los gastos de funcionamiento, que es aproximadamente el 10%, se dividen en 12%, que son los gastos de funcionamiento mensual. Las partidas que tienen que ver con salario, nosotros el día 20 y algo de mes le enviamos al gobierno nacional la nómina de todas las personas de la universidad que van a cobrar por esa partida, número de CUIR, antigüedad, si tiene doctorado o no tiene doctorado, cuántos años tiene y demás, para que ellos en función de eso verifiquen y nos envíen la partida con la cual nosotros vamos a ejecutar. ¿No? A ver, en síntesis, ustedes deciden sobre el 10%, el otro es fijo. Digamos que es la plantilla de personal, ¿no? Sí, es la plantilla de personal. Nosotros, que en realidad muchas veces es menos. Imagínate lo que discutimos con la ley de presupuesto prorrogada, con una inflación que hizo que las paritarias fueran del 100% y no hubiera aumento en los gastos de funcionamiento. Nosotros empezamos el año con un 3% de incidencia de los gastos de funcionamiento respecto de la masa que estábamos pagando. Ese presupuesto de gasto de funcionamiento lo termina determinando el Consejo Superior. En nuestro caso particular, no solo ingresa eso, sino que ingresan los fondos por propio producido y los proyectos. O sea, nuestra auditoría es mucho más grande que esa. Porque si tenemos proyectos internacionales o perspectivas de acceder, ya está puesto en la distribución. Porque están puestos en nuestro plan estratégico. Bueno, ¿y qué pasa ahí porque la ONL tiene un montón de convenios con organismos internacionales o fundaciones o lo que sea? ¿Quién audita en esos casos? ¿Esas instituciones también? ¿O piden una rendición de los aportes que hacen? En cada convenio hay una rendición, pero además tenemos dos lógicas. La lógica presupuestaria, sí, en la cual nosotros enviamos todo por presupuesto a la CIGEM, ¿no? Pero la lógica de propios producidos, que es el último auditoría que nosotros tuvimos de la AGN, además se audita en forma externa. ¿Por qué? Porque son fondos también del Tesoro Nacional, no enviados por el Tesoro Nacional, pero una vez que entraron a la universidad, nosotros los convertimos en fondo del Estado y rendimos cuenta por fondo del Estado. Ahora queda una partida importante, que es la que el gobierno no discute, la que se dice en las cuestiones políticas, en las mesas chicas, además, es un 30% del presupuesto, que lo define el secretario de Políticas Universitarias. ¿En forma discrecional? Y en algunos casos a través de programas en los cuales el SIN ha propuesto y se ha tomado, y en otros casos en forma discrecional. Entonces, ahí esa plata, que es del Estado Nacional, girada por programas de gobierno, se deben rendir de otra forma, porque el que debe rendir es el gobierno. El ministro. Y esta es la discusión de fondo de las auditorías, ¿no? Porque siempre hablaron
que los fondos, había universidades que recibían fondos discrecionales, que la fijaban. Sí. Bueno, pero esa es política, son ellos. Entonces, la auditoría de esos fondos tiene una cuestión de por qué se dieron, a quién se dieron, y después viene en qué se ejecutaron, si se ejecutaron de acuerdo a lo que se dieron. Claro. Y en el tema de la política salarial, porque ahora yo he escuchado al presidente, le vamos a aumentar directamente a los trabajadores, así, porque nosotros no lo vamos a dejar caer. ¿El incremento salarial acompañó la inflación? ¿Estuvo al acorde? No, estuvo muy atrás. Tanto es así que tuvimos que volver a una segunda marcha. Y esta discusión de ley de presupuesto universitario del 2024 para que salieran placas de gobierno diciendo no, le vamos a reconocer, le quisimos reconocer. Ahora, ayer llegaron los instructivos de pago de octubre. Lo que se dijo en todo este tiempo de anuncios era, por un lado, el reconocimiento de la garantía salarial docente a abril. Eso llegó, pero la garantía salarial no docente no. Hay un llamado a paritarias de urgencia para ver si antes de que terminemos de pagar se puede reponer y demás. Lo que falta es voluntad política y gestión. A ver, en el ideario, a partir de tantas cosas que se dijeron, desde el gobierno el mensaje es: las universidades no quieren que las auditen. Ese es el mensaje. Y usted me dice: a nosotros nos auditan. Tienen interna y externamente. En el caso de la UNL es así. Todas. Bueno, bueno, usted me dice todas. Yo será que yo, como los tenemos más cerca, le creo más a la UNL, porque yo he escuchado que no están los respaldos, que no, en el caso de la UBA específicamente, por eso la saco sobre todo. Pero la UNL, ustedes los auditan de adentro, de afuera. Ustedes pueden mostrar los números, digamos. Nosotros podemos mostrar los números, podemos mostrar rendiciones, pero además de eso estamos esperando, justamente porque SIGEN todavía no pudo hacer el certificado UNL. Estamos invitando a ver que cuando tengan el certificado vengan, hagamos una reunión y traigan el certificado, decir, no, la UNL está certificada por SIGEN. Los auditamos a SIGEN. Entonces, a lo mejor en una foto acá con el síndico general de la Nación y demás, algunos crean que lo que le están diciendo por los medios y demás no es toda la verdad. Y bueno, pero ese es buen dato. Claro que sí. Porque en el caso de la UNR yo escuché el rector que dijo que ellos lo habían auditado a la SIGEN 2017. No, eso debe ser AGN. AGN tiene un ciclo. Todos tienen plan ciclo, ¿no? El tema es cuántos entran en la autoría y en función de qué capacidad tiene cada organismo para auditar. Sí. Nosotros entregamos un informe ahora de los últimos 10 años, donde están todos los informes y demás, y que son 113 auditorías internas enviadas a la SIGEN, cargadas en la SIGEN con todas las condiciones. Pero además de eso, hay un plan de auditoría más grande que la unidad de auditoría trabaja como organismo de calidad propio nuestro. Entonces, si nosotros queremos ver cómo se trabajaría una cosa o qué estaría pasando con alguna cosa que está piloto, también tenemos informe de auditoría para poder saber y ver qué normas tenemos que cambiar. Porque de eso se trata, de mejorar la administración, de ver. Y las normas no son solamente de control contable. Nosotros tenemos que saber que quien es profesor de la universidad rindió el concurso, que el ingreso no docente se hizo por un concurso que corresponde, que un diploma que damos tiene el respaldo de todas las asignaturas y todas las actas que forman parte. Eso forma parte de la diaria de la universidad. El capital más importante que nosotros tenemos es poder dar cuenta de que nosotros entregamos un diploma y no hay diploma trucho de la universidad. Es más fácil tener un pasaporte trucho de la Argentina que un diploma de cualquier universidad. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo está hoy la situación con esta faltante de actualización de monto, con toda la inflación y con un presupuesto casi te diría de 2 años para atrás? ¿Ustedes están manteniendo, están endeudados? ¿Cómo es la situación actual financiera? Nosotros no nos podemos endeudar. Esto del equilibrio cero, no, está claro. O sea, sí, bueno, pero la luz llega y... Claro. La luz llega, los alquileres llegan. Claro. Los alquileres crecieron de forma exponencial. Sí, bueno, por eso también nosotros dejamos de alquilar. Algunas cuestiones nos llegaron justo a tiempo de planes tomados tiempo adelante. Dejamos de alquilar 2 inmuebles muy importantes donde estaba nuestra escuela secundaria. Dejamos de alquilar un inmueble muy importante donde estaba nuestra planta de alimentos. Ah, claro. Okay. Y la parte buena que tiene planta nueva. Claro, pero porque es el plan de trabajo que viene haciendo la universidad y no recibimos plata extra para hacer todo eso. Sino, salvo el aulario sí, que todavía no lo terminaron de pagar, todavía le están debiendo a las empresas. Y forma parte de lo que la universidad va pensando. La universidad tiene
70 edificios propios que hay que pagar la luz, que hay que mantener, hay edificios patrimoniales, la manzana del rectorado, el edificio de la Escuela Industrial Superior, la Biblioteca Galvez, que son muy antiguos. Y el predio. Bueno, además tenemos el predio, la reserva de Esperanza, los campos experimentales. O sea, hay mucho que hay que trabajar. ¿Qué nos está pasando ahora? Lo mismo que le ha pasado a las ciudades y demás. Estamos trabajando con lo urgente. Mientras trabajemos con lo urgente, muchas de las cosas importantes van quedando atrás. Y acá lo vemos nosotros con el puente carretero a Santo Tomé, que cuando no se toma en cuenta que es importante hacer el recambio o tener lo demás, podemos caer en esa. Ahí ya, ni que tengas plata, ¿no? ni el tiempo te alcanza a poder resolverlo. Hoy no podemos comprar al exterior porque estuvimos cerrados. No solo que nos cambió el valor de la divisa por 4, nosotros compramos a dólar oficial, sino que estuvimos, como le pasó a toda la producción también, inhibidos de comprar de diciembre hasta julio porque no se podían girar fondos al exterior. Desde julio en adelante podemos girar con pagos a 30 y 60 días. No tenemos proveedores. ¿Qué te va? Menos el exterior. Que te fíe. Ay, Dios. Entonces, repuesto de equipamiento. Insumos que no están en la Argentina. Reactivos. Claro, exacto. Todo lo que es esencial para el funcionamiento de ustedes. Exacto. Bueno, el recambio tecnológico propio de algunos equipos. A mí una pregunta breve. ¿Y cómo influye esto en la matrícula? Y sobre todo con la expectativa para el próximo año escolar. Porque cuando hay problemas económicos, cuando sale mucho más caro mantener un hijo que viene, no sé, de cualquier lugar hacia Santa Fe, tiene que pagar alquiler y demás, ¿cómo influye en la matrícula de la universidad? Bueno, por ahí no lo vemos tanto en la matrícula como en la efectividad del cursado, ¿no? Porque nos pasó este año. Lo hemos hablado con el intendente, lo hemos hablado con el gobernador. Obviamente no ha sido fácil trasladarlo a las autoridades nacionales. Hubo una decisión de fin de año que fue acerca de la ley de alquileres. Sí. Los contratos universitarios se renuevan en ese periodo, Sí. de diciembre a febrero. Entonces, aumentaron por 3. Sí. Gran parte de nuestros estudiantes que pudieron seguir alquilando se fueron de la zona céntrica o de Entre Lugares al norte y otros se tuvieron que volver a su casa. Nuestro flujo hacia las residencias universitarias hizo que rápidamente no teníamos más lugar. Y entonces muchos de los estudiantes ahora están viajando. Mientras estás viajando, también dependés de un transporte que cayó, porque cayó en frecuencia y cayó en calidad de servicio. Y aumentó en forma exponencial también. Aunque tengan boleto estudiantil gratuito. Sí, no importa, pero igual es caro. Entonces, tampoco vos tenés la libertad de que venís a una hora y te vas a otra hora a tu casa. Nos pasa con Paraná, nos pasa con toda la zona de la costa, nos pasa con el norte. Vos llegás a Santa Fe, tenés que pasar el día. Tenemos el comedor universitario y las becas de comedor. Tenemos un sistema de residencias que dejamos de que sean residencias permanentes para que sean residencias temporarias, donde tenemos 40 camas para que vos puedas pasar una noche o 2 noches en Santa Fe y te puedas volver. Porque vemos que también el cursado, porque muchos de ellos están trabajando, también se vio complicado. No tanto en la matrícula, pero sí en el cursado. Quien venía cursando completo, ahora está cursando parcial. Entonces, también escuchamos, ese es problema nuestro, y no es problema de la economía, no es un problema de decisiones que se han tomado en otro lado. Bueno, yo no sé, ¿te hago una pregunta más? No. Bueno, yo te agradezco porque nosotros queremos aportar, dar claridad, porque claro, uno ve el bombardeo de los medios de Buenos Aires que están llegando al gobierno diciendo la universidad no quiere auditarse. Nosotros la semana pasada, cuando hiciste la conferencia, mostraste, dije, acá están los números, respaldos, nosotros podemos garantizar que lo hacemos todo transparente. Y terminar con ese discurso que viene de Buenos Aires, que la gente por ahí, al no tener la contracara, decir, che, no, acá hacemos distinto. ¿Habrá capaz una universidad que esté desfasada? Bueno, que la explique cada una. Nosotros acá en Santa Fe tenemos esto. Me pareció honesto demostrar y poner los respaldos para que la sociedad sepa qué universidad tiene en su lugar. Sí, que fundamentalmente también el concepto de universidad, ¿no? Porque parece que el concepto de universidad que se maneja en Buenos Aires es el de una escuela que da clases solamente para que niños ricos puedan acceder a un título. Es decir, a nosotros ayer dimos un informe también de nuestros graduados recientes con encuestas que son obligatorias para poder recibir el diploma, donde aproximadamente el 48% son primera generación
donde muchos han tenido que trabajar casi un 60% para poder terminar su carrera. O sea, no son ricos entonces. No, pero no solamente no son ricos, sino son... a ver, en la universidad es mucho más que la movilidad social o que la clase, además, porque estuvimos en una actividad ayer en el multiespacio de Perón con los comedores de todos los barrios, invitados a ver cómo nutricionalmente podemos producir mejores platos con los alimentos que produce la universidad y con el conocimiento que produce la universidad. Estuvimos acompañando en la Asociación Vecinal de Aristóbulo del Valle a aquellos informales que están en el rubro de alimentación para hacer los cursos de buenas prácticas de alimentación, pues el mes de la alimentación, para que puedan tener el carnet y ser seguro que cuando uno compra una torta frita, un choripán en la cancha, estén sabiendo lo que están comiendo o manipulando, saber que se generan productos, saber que se generan prácticas, que cada vez que va a un hospital y te atiende un médico y cambió un protocolo o tiene una práctica nueva, mucho de eso salió de la universidad pública. Que cuando vas a un supermercado y hay alimentos que antes no había o productos que antes no había, también está la universidad pública atrás. Que lo ves en la modificación de un puesto de trabajo o un proceso productivo que le permita a una empresa crecer y desarrollarse. Entonces, invitamos, ahora estamos en la Semana Provincial de la Ciencia y la Tecnología. El Estado Nacional, por primera vez, en 30 años, abandonó la Semana de la Ciencia y la Técnica en el país, ¿no? Que es fundamental para el futuro. La tomó la provincia y agradecidos con la provincia, estamos en La Redonda. Sigue viernes para todas las escuelas y el sábado es libre para la gente. Ir a ver la ciencia ciudadana, ir a ver que todo lo que uno trabaja en la universidad y se desarrolla, llega ahí. Y ahí van a encontrar que los chicos pueden preguntar desde lo social, lo de salud y lo de las ciencias duras también. O sea, ¿qué pasa si no duermo lo que tengo que dormir? ¿Qué pasa si no como tengo que comer? Eso es conocimiento. Y ese conocimiento es el que tiene que llegar a la sociedad y nos tenemos que preocupar todos porque eso es la educación pública que queremos mantener. Enrique, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted. Bueno, nos vamos, hasta la semana que viene, en este mismo horario y en esta misma señal.